¿Cómo conseguir buenos empleos? Seguimos con la serie. ¿Cómo conseguir buenos empleos? Empleos que están cada vez más complicados, más difíciles, más escasos, pero sí hay. No encuentras un empleo, entonces esta serie es para ti. Enrique Truman, con mucho gusto y con mucho cariño, seguimos con la serie de videos informativos que te permitirán entender cómo es la jugada ahora, cómo es el nuevo mundo, cómo es que se consigue el empleo. El error de las mayorías es que están buscando el empleo como se lo buscaba antes y el tiempo ha evolucionado. Estamos en una nueva era. De eso trata. Sigamos adelante con la versión gratuita, toda la información. Debes de tener paciencia para poder asimilar esta información, entender toda esta información y poder encontrar de los pocos empleos que hay. Sí hay empleos y requieren ciertas habilidades, ciertos conocimientos, ciertas formas. Entonces eso es lo bonito de esta serie, que te permitirá tener una mejor comprensión. Entonces en el video anterior vimos la segunda era industrial. Ahora vamos a hablar de la era de la computadora. Vamos a hablar de la era de la computadora. ¿Qué fue? De 1960 a 2008. De 1960 a 2008. Vuelvo a recordar que estas fechas pues son arbitrarias, no son exactas, no es que en ya habrá alguna persona que diga no fue en 1960, fue la primera computadora comercial en 1959. En fin, lo que se quiere transmitir es la idea, el conocimiento que te permitirá ubicarte bien y encontrar buenos empleos de la manera que se requiere ahora. Y para eso hay que poder entender. Y el primer paso son las eras. Hemos visto varias eras y cada era tiene sus habilidades diferentes, su tiempo diferente, sus recursos diferentes. Entonces en la primera era industrial, en la era del vapor, el éxito era ser dueño de una fábrica o ser maquinista del tren, en fin, ¿no es cierto? Ustedes me entienden. Era de la computadora, de 1960 al 2008. Siguiente lámina. ¿Qué vemos aquí? Computadoras gigantes con cintas magnéticas, ¿no? Unos cuerpos enormes. Y en ese tiempo, inclusive se usaban tarjetas perforadas, ¿no? O rollos de cinta. Eso era una cosa complicada, el nacimiento de las computadoras. Aquí arrancamos más o menos por el año 1960, puede ser un poquito antes, pero para ubicarnos en un tiempo, entonces la segunda era industrial de 1900 a 1960. La era de la computadora de 1960-61 hasta el 2008 fue una época maravillosa para el empleo. Ya vamos a ver por qué. Entonces mira cómo van evolucionando. Ahí están las cintas que te decía. Generalmente pues todo esto era reservado al gobierno de los Estados Unidos, al Pentágono. Posteriormente pues la IBM, que fue la número uno en estas máquinas gigantes, ¿no? Van evolucionando, mira, van evolucionando, se van poco a poco pues mejorando. Cuando nace el transistor, recuerda que la computadora nace antes del transistor, con los tubos de vacío, que eran como unos foquitos que a veces se quemaban, ¿no? O algunos otros mecanismos, ¿no? Bobinas, rodamientos, selenoides, etc. Pero ya con el nacimiento del transistor, entonces eso fue fantástico, ¿no? El transistor, si no me falla la memoria de silicio, permitió pues que se reduzca y nace ya la computación moderna. Entonces seguimos evolucionando. Mira, ¿qué vemos en todas estas láminas blanco y negro? Van evolucionando, se van aplicando las computadoras. Aquí ya vemos un cambio. Aquí ya vimos un cambio, posiblemente eso sea pues los años 70, los años 75, los años 80. Mira, van las computadoras ya reduciéndose de tamaño, ¿no? Sigamos. Aquí hay una lámina con una información que dice que para encontrar buenos empleos,
debo ofrecer a las empresas lo que éstas requieren en su momento. Vamos a repetirlo. Para encontrar buenos empleos, debo de ofrecer a las empresas lo que éstas requieren en su momento. ¿A qué se refiere? Que si fuera en la época anterior, las empresas requerían personas que dominen la mecanografía. Entonces, por eso estudiaban en los colegios y en las universidades mecanografía, porque era lo que las empresas requerían. ¿Cuál es el problema de muchas personas? Que están estudiando algo que se ha estudiado durante varios años, ¿no? Desde la segunda era industrial, en la era de la computadora, pero que en esta nueva era ya no se requiere. Entonces ahí hay una pista, ¿no? Entonces debo de ofrecer lo que las empresas requieren en su momento o en cada era. Entonces hoy vivimos en la era de aplicaciones, del celular, de redes sociales, ¿no? De inteligencia artificial. Entonces ahí te dejo la tarea. Tú tienes que pensar un poquito qué es lo que las empresas están requiriendo y qué habilidades debo de mejorar, desarrollar para poder tener mejores posibilidades del empleo. Era de la computadora, a color, posiblemente los años ya 80. Las computadoras en ese tiempo eran monocromáticas. ¿Qué quiere decir monocromática? Que la pantalla era oscura y las letras eran de color verde o amarilla. Entonces eran monocromáticas. Después ya llegaron con más colores, ¿no? Pero en ese tiempo eran monocromáticas. Seguimos viendo la evolución de las computadoras. Entonces, desde el año 1960 hasta el 2008, pues van evolucionando. 60, 70, los 80, los 90. Vemos las impresoras, ¿no? Vemos los aditamentos, el disquete, ¿no? En ese tiempo se guardaba en el disquete. Habían dos tipos de disquete, el pequeño, el grande. Mira cómo va evolucionando, ¿no? A lo que hemos llegado hoy, ahora pues con un aparato pequeño de memoria, una memory flash, pendrive, pues puede tener muchos gigas, ¿no? Seguimos con la era de la computadora. Un comercial de una marca que vendía computadoras que nos mostraba que la computadora era necesaria pues para el hombre, para los niños que ya tenían juegos. Estamos hablando posiblemente años 80, 85, por ahí, ¿no? La ama de casa también y por último hasta la mascota también, ¿eh? Para que se entretenga. Era la computadora en la educación. Ya se enseña o se enseñaba a los niños en jardín, en la escuela, porque se ve muy necesario que los niños estudien la computación. Es claro, era la era de la computadora. Entonces las empresas, todas las empresas, muchas de las empresas, la mayoría de las actividades se requiere una computadora. ¿Cómo podemos imaginar a un hombre que se incorpora al mercado laboral que diga no sé prender una computadora, no sé escribir en la computadora? Entonces no estaba muy bien eso. Seguimos. En la industria se va incorporando la computadora. ¿Qué vemos aquí? En un taller, en una fábrica, las máquinas le ponen este aditamento. Es una computadora. Seguimos en la era de la computadora. Nuevamente la lámina que hemos visto anteriormente de cómo se ensamblaban los autos en la fábrica. Mucho empleo. En esta era de la computadora fue una época maravillosa para el empleo, porque se podía trabajar en las fábricas y también había muchísimo trabajo en las oficinas. En todo el mundo hay muchísimos edificios y en cada edificio pues oficinas y en cada oficina oficinistas, empleados, cada uno con su computadora. Un tiempo maravilloso. Entonces en la universidad podías estudiar alguna carrera relativa a computación si tenías esa oportunidad de estudiar. O de obrero, pues te ibas a una fábrica. Están ensamblando un Volkswagen.
Posiblemente esto pues ya son los años 70, 80. Es un tiempo maravilloso para el empleo. Estamos hablando de empleos. Siguiente lámina. Posiblemente un instituto. Ya computadoras un poco modernas. Ya a colores. Posiblemente los años 90, 85. ¿No? También un aula con muchas computadoras. Muchas computadoras. Seguimos en la era de la computadora. Seminario, posiblemente un seminario, capacitaciones. Vemos personas que están dando alguna clase, tal vez un instituto. Cambiamos a la oficina. Una secretaria muy bonita con su computadora. En la era de la computadora se hacía necesario estudiar computación, los programas de computación, antivirus. Todo eso eran habilidades que sí o sí tenías que tener para tener buenas posibilidades de ser contratado por una gran empresa. Todavía se hace necesario. Si puedes aprender todas estas habilidades, mientras más habilidades diversas, mejores posibilidades tiene. Y para eso no hay que ser vago. El problema también es que en este nuevo mundo más cómodo hay muchos vagos. No quieren estudiar, no quieren leer. Un video de 10 minutos de YouTube no lo ven, donde hay una habilidad que te están enseñando. Seguimos. En la industria, los obreros, con una computadora de fondo. Ahí está un ingeniero posiblemente trabajando en una fábrica llena de computadoras. Las fábricas se comienzan a llenar de monitores, ¿no? Comienzan a ponerles computadoras, sistemas de computación, PLC, que le llaman en las industrias. Un trabajador de oficina, posiblemente un vendedor, posiblemente un mensajero con su computadora. Podría ser un gerente, aunque no está tan muy bien vestido como un gerente, pero un trabajador de una empresa con la computadora. Entonces, esto era común en los años 80, 90, hasta el 2000, hasta el 2008, en la era de la computadora. Ya veremos la siguiente característica. Entonces, es importante entender cada era para entender qué era el éxito, para entender cómo se encontraba empleo en cada diferente era. Es indiscutible que en la era de la computadora tenías que dominar sí o sí la computadora para tener más posibilidades, enviar un fax, recibir un correo, buscar en Google, etc. Call center, era de la computadora, era de la computadora. Tú llamabas a cualquier empresa por algún reclamo de tu servicio y habían docenas o cientos de personas. Qué bonito para el empleo, darle empleo a miles de personas. Uno llamaba, hola, te contesta Juan, ¿en qué te podemos atender? Mira, mi servicio no vale, se ha caído, un momento, ya le busco. Y buscaba en la computadora, deme su número de cédula. Pero ya no hay eso. Ahora tú llamas a la mayoría de empresas y tienen un algoritmo, tienen una inteligencia artificial que procesa cientos de llamados, miles de llamados. Entonces ya no quieren a los humanos, lamentablemente. Por eso, si tú estás buscando empleo, tienes que verte todos estos videos sin saltarte, despacio, con calma, son gratuitos. Míratelos a tu ritmo. Entonces entenderás y tu cerebro te dará las ideas de cómo encontrar buenos empleos. Lo primero que vamos entendiendo es que las eras van cambiando y tienen características diferentes y hay que evolucionar. Sigamos. Entonces el call center es un ejemplo. Antes habían los call centers, ahora no. Ya no se requieren mucho los call centers. Google, 1998. Seguimos en la era de la computadora hasta el 2008, era de la computadora. Amazon, con la caída de las .com en el año 2000, ya era una empresa un poquito fuerte. Acá es un poco antes, cuando nació, tal vez puede ser los años 90, no recuerdo
cuando comenzó Amazon, pero fue antes del estallido de la burbuja de los .com, donde en el año 2000 muchísimas empresas, todo lo que era .com, se había subido el valor de las acciones por las nubes. Cuando la gente se dio cuenta que no toda .com era realmente pues, el éxito, se cayeron. Amazon sobrevivió porque reinvertía sus ganancias. Y vemos una que es de las empresas más grandes pues, del mundo del comercio electrónico, ¿no? El Internet en los 90, aquí hay un video que lo pueden luego buscar, se lo resumo, aquí se conectaban con el teléfono, sonaba ¡tut! Ese era el tiempo que uno se conectaba al Internet por teléfono y si alguien te llamaba, se cortaba el Internet. Entonces yo alcancé, ¿no? Ya tengo algunos añitos, yo sí me conectaba con el teléfono. Por suerte, pues mejoró rápidamente el Internet. Era de la computadora, tiempos modernos. Posiblemente una Apple, una laptop, una HP, posiblemente un diseñador gráfico con su tableta digital. Son aditamentos, los parlantes, la música de la era de la computadora. Todavía seguimos aquí inmersos en la era de la computadora. Vemos el resumen de la era de la computadora. Mucho trabajo en fábricas y oficinas. Qué bonito. Había mucho trabajo en fábricas y en oficinas. Entonces la gente, o en la fábrica, en la oficina, mucho trabajo. Era fácil, ¿no? Mejoran las condiciones laborales. Ya para este tiempo la gente no trabaja 10 horas ni 9, trabajan 8 horas. En muchos países del mundo se trabaja 40 horas a la semana, salvo China, ¿no? En China ya tienen el 996, 999, que trabaja de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días. Eso son otras culturas que trabajan muchísimo. A ellos les encanta trabajar muchísimo, ¿no? Se enferman si no trabajan así tantísimas horas, ¿no? Crece la clase media en todo el mundo y se reduce la pobreza. El mundo ha avanzado, se sigue reduciendo la pobreza, ha avanzado pues las tecnologías, muchas tecnologías, el internet, el 3G, 4G, 5G, los satélites. El mundo es un mundo mejor en la era de la computadora y es un mundo muy bonito para el empleo, con su seguridad social y con su sindicato. En este tiempo en la computadora es un tiempo muy bonito para los empleados. Se crean y se requieren nuevas profesiones. Claro, con la computadora se requieren muchísimas nuevas profesiones. Los programadores de computadora, no existían si no había la computadora, por ejemplo. Crecen las ciudades, edificios, siguen en todo el mundo creciendo las oficinas y se llenan de oficinistas, ¿no? Las empresas más grandes del mundo pues tenían 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 empleados en todas partes del mundo. Las grandes empresas mundiales en cada país tienen sus sucursales y llenos de oficinistas. Avanza la medicina, avanza la expectativa de vida, mejora la seguridad social. La seguridad social para este tiempo en muchas partes del mundo, toda persona que trabaja aporta durante muchos años cuando está joven para cuando esté mayor, que ya no pueda trabajar, recibir una pensión, una jubilación. Hasta aquí todavía es matemáticamente posible la seguridad social porque más son las personas que están trabajando que las personas que están jubiladas. Ahora ya veremos con más detalle que ahora es al revés. Ahora no hay aportantes, pero hay bastantísimas personas jubiladas y esas personas jubiladas ahora las operan 2, 3, 4 veces con tratamientos costosos. Entonces generalmente todos los seguros sociales de todos los países están quebrados y ninguno no sabe cómo resolver el problema. ¿Cómo van a resolver el problema? Antes tenían muchos aportantes, pocos jubilados, pocos enfermos, con tratamientos no tan costosos. Ahora la seguridad social, los jóvenes no trabajan, no hay aportantes, el dinero se lo van gastando y por eso la atención cada vez va peor para los jubilados. Van a un hospital de seguro, que se debería llamar seguro, ya no es seguro. Esas son pistas de que el mundo va cambiando. Tú vas a encontrar un buen empleo. Si miras estos videos vas a encontrar un buen empleo porque tienes que entender toda esta situación. Imagínate que tú vas a una entrevista y no tienes un poquito de cultura general, comunicación. En la entrevista
te me vas a quedar. Entonces te deseo el éxito, quiero que tengas éxito, pero quiero que entiendas que ahora el tiempo es diferente, el tiempo es más difícil y habrá que esforzarse un poco más. Si estás dispuesto a esforzarte, yo estoy dispuesto a seguir aquí hablando, poniendo toda esta información, todo lo que haga necesario para que tengas una buena base y mejores tus posibilidades. Sin este método de marketing digital, yo veo que la mayoría de las personas, ¿cuál es el método que utilizan? El método de la suerte o un método bien malo. Ven un anuncio y mandan el currículum y no los llaman ni los entrevistan. ¿Cómo lo van a llamar si reciben 20,000 correos? 10,000 correos. Las empresas no abren los 10,000 correos, abren los primeros 500 y ahí escogen unos cuantos buenos, los llaman, entrevistan y cogen uno. Entonces, así es, mis estimados amigos. Vamos a dejar aquí. Luego veremos en la siguiente clase, la siguiente era. Y no solamente vamos a hablar de las eras, sino también cómo se encuentran a las empresas buenas, cómo se hace la base de datos, cómo se hace el título, cómo se hace el seguimiento, cómo se hace para destacar y muchísimos tips más para que puedas encontrar empleo. Enrique Truman, Dios mediante, nos vemos en el siguiente video.